Estamos en la Biblioteca Municipal de Nules, en la calle Mayor número 57. ¿Y por qué nos hemos venido hasta este lugar? Hace muy pocos días celebrábamos una efeméride que es el Día Internacional del Libro, un día que además coincide con la muerte, o eso dicen los historiadores, de Garcilaso de la Beca, de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. Una celebración que tiene lugar desde finales del siglo XX y que ha hecho que muchos municipios de la provincia de Castellón y de toda la comunidad hayan querido celebrar. Precisamente la Biblioteca Municipal de Nules lo ha hecho con una exposición magnífica dedicada al ingenioso hidalgo Don Quijote, esa obra cumbre de Miguel de Cervantes, a partir de obras del artista Fandos. Nos hemos venido hasta aquí y queremos hablar con el comisario de esta exposición, Carlos Gómez, que nos va a contar muchas cosas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Encantado de recibiros. Carlos, ¿cómo surgió la idea de plantear esta exposición? Pues en un principio la idea surgió porque Fandos pues, tiene una vinculación con la localidad de Nules. Él, como sabéis, es de la localidad vecina de Burriana y él pasó su infancia aquí en Nules desde los 3 hasta los 13 años, viviendo con su familia. Pasó aquí la guerra y de ahí quedaron unos vínculos familiares también. Y al jubilarse de sus funciones docentes en Barcelona y estar viviendo ya aquí cerquita, pues vimos la oportunidad de aprovechar esa ocasión y exponer su obra aquí en Nules. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos al comisario de la exposición y te vamos a pedir una especie de recorrido guiado para todos los espectadores, porque si no tengo mal entendido, todas estas ilustraciones, todas estas obras de Fandos prácticamente se corresponderían con el Quijote, casi que podríamos releer el Quijote a partir de estas obras. Efectivamente, sí. Una de las... bueno, como sabemos, Fandos tiene obra abstracta, obra impresionista, él ha trabajado diferentes estilos. No obstante, pues como la exposición iba dirigida pues, para el Día del Libro y es una actividad que hacemos desde la Biblioteca Municipal, era ideal exponer sus obras sobre dibujos ilustrando la obra literaria de Cervantes. Efectivamente, consta de 49 dibujos, están hechos con tinta china. El artista utiliza pincel de pelo de Marta, el tradicional pincel de pelo de Marta. En algunas de ellas podemos ver la técnica de collage y era idónea esta temática para exponer aquí en la biblioteca. Por eso hemos querido dotarla de unas didácticas. Ahí nos surgía el problema para que queríamos que el espectador pudiese realizar esas didácticas de forma autónoma y empleando el tiempo necesario, sin necesidad de estar a cierta hora pues, para seguir esas didácticas. Entonces, en ese momento pues, pensamos en hacerla interactiva. Entonces, de hecho, hemos utilizado las cartelas, que como todos sabéis, pues, es la ficha técnica de cada una de las obras, con la información correspondiente, y hemos utilizado los códigos QR que ellos con su lectura te llevan a un resumen muy resumido de la parte de la obra literaria que corresponde a cada una de las obras. Es decir, que a través de nuestros dispositivos móviles nosotros podemos visitar la exposición de manera completamente autónoma, ponemos nuestro móvil, leemos el código QR y hacemos ese resumen y así podemos, ¿no?, identificar algunos de los temas o de los capítulos, como por ejemplo, bueno, aquí ya identifico claramente cuando nuestro Quijote cree ver unos gigantes cuando en realidad son molinos y el pobre Sancho avisándole, y aquí es cuando, bueno, se pega ese gran golpe, ¿no?, que acaba bastante magullado. Sí, esa es una de las obras, esa es uno de los episodios más conocidos del Quijote. Pues sí, efectivamente, contamos también con retratos de algunos de los personajes. O sea, Fandos ha hecho 49 obras que ilustran las dos partes del Quijote. Efectivamente, como decías bien antes, estas obras serían suficientes, no, prácticamente sobrarían incluso
para editar un libro ilustrado sobre el Quijote. Qué maravilla, sí, bueno, vamos a hacer un poco de didáctica, ¿verdad? Saben ustedes que Miguel de Cervantes publicó el Quijote en 2 libros. La primera parte se publicó en 1605 y la segunda parte en 1615. A mí, yo me muero de ganas por saber quién es Dulcinea. No sé si la podemos identificar, Carlos. Dulcinea, pues mira, Dulcinea aquí, por ejemplo, en este que tenemos aquí delante, esta es el ama y la sobrina. Dulcinea, pues más adelante la veremos. Bueno, luego me lo dices, ¿eh? Me dices dónde está Dulcinea. Hay unos rasgos, ¿no? muy característicos, una pincelada muy característica de Fandos que además se ve muy bien representada en el protagonista. Esta pieza, por ejemplo, ¿no? Donde vemos a ese Quijote con ese aspecto, ¿no? tan delgado, tan demacrado, y su indispensable compañero, ¿no? su amigo. ¿Y cómo crees tú que Fandos ha imaginado o ha soñado a su Quijote? Fandos dibujó el Quijote mientras lo leía. Entonces él me cuenta que se fue anotando las frases que más le interesaban, indistintamente de qué capítulo correspondían. Él lo que hizo es inspirarse en las frases que a él le llamaban la atención. Entonces podemos ver que hay capítulos que incluso tienen 2 ilustraciones y no solamente una. Y como bien decías, pues los rasgos característicos de Fandos son unos rasgos decididos, de línea clara, limpia. Sabe en qué momento dar la pincelada, dónde dar la pincelada y con qué intensidad. Y utiliza en este caso muy poco el color. Normalmente lo utiliza para recalcar más aún las composiciones o equilibrarlas. Por ejemplo, que vemos aquí es una composición un poco difícil. Vemos prácticamente que la línea de horizonte está casi en el centro del cuadro, que se le podría haber ido esa composición tan compleja. Sin embargo, la fuerza del Quijote, que es manteado, y ese azul del cielo compensa completamente toda la obra. Son obras magistrales. Esa pieza es muy interesante, que nos has hecho, ¿no? Alusión, y ese escorzo, ¿no? Me parece que es una pieza fantástica. Vamos a seguir paseando por este Quijote, donde volvemos a ver, ¿no? a sus personajes. Cuéntame más cosas para que el espectador también pues, reconozca algunos elementos. Sí, pues mira, aquí sí que podríamos ver un retrato de Dulcinea. Este es el castillo, el duque, que como bien sabéis, pues el duque y la duquesa le seguían la corriente a Don Quijote con la finalidad de burlarse de él, ¿no? y de Sancho también. En esta pieza vemos muy bien eso que nos comentabas de que predomina la bicromía, ¿no? Blanco y negro, pero de repente hay como esos toques de color para enfatizar. Efectivamente, mira, es un ejemplo muy bueno porque aquí vemos como una especie de horror vacui, un montón de personajes, unos luchando con mucho movimiento. Él ve que es una composición complicada, entonces de repente le da una importancia a este fondo negro, ¿no? Con esos toques de colores llamativos, y como ve que tal vez quizá se le va un poco la composición, aquí tenemos una manchita. Un contrapeso, ¿no? Efectivamente, esa mancha lo equilibra todo. Es una pieza fantástica. ¿Esta colección implica los dos libros? ¿Todo el Quijote completo? Sí, mira, hasta esta obra podemos contemplar lo que es la primera parte del libro. Hemos intentado, claro, nosotros no tenemos metros lineales suficientes como para que cada obra esté expuesta en su orden cronológico por capítulos. Por eso hemos creado ¿cómo se llaman? Sí, polípticos, sí, para ganar espacio para las obras después más grandes, claro. Pero sí que hemos conseguido que esta parte esté dedicada a la primera parte del libro y la parte de la derecha al segundo capítulo, segunda parte del libro. Carlos, esta pieza tiene muchísima fuerza, muchísima fuerza.
Esta pieza es muy interesante y además antes, fuera de micro, me decías que además era una de las preferidas del artista. Sí, esta es una de sus preferidas, le gusta mucho la fuerza que le ha dado al personaje principal y me decía el artista que le gusta mucho el estudio de los fondos, ¿no? Ahí, en esta pieza sí que utiliza el tradicional tiralíneas, él no utiliza rotuladores ni rotings, utiliza el tradicional tiralíneas, que hoy en día los jóvenes ya no conocen, ¿no? Bueno, y además me gustan los planos, ¿no? Cómo superpone los planos, es una pieza muy, muy interesante. Bueno, nos situaríamos, ¿no?, en ese 1615 cuando Cervantes escribe la segunda parte de este libro, que ya está teniendo bastante éxito, y nos encontraríamos de nuevo a muchos de los personajes que aparecen en la primera parte. Efectivamente, sí, esta parte parece tener más fuerza que la primera en sus obras, como efectivamente también tuvo más fuerza la segunda parte del Quijote, dado que, como sabéis, pues, un tal Avellaneda, ¿no?, escribió una segunda parte del Quijote de Cervantes, pues, que no correspondía. Pues entonces Cervantes escribe una segunda parte más potente, con más crítica, y el artista así lo concibe también. Entonces podemos distinguir esa fuerza también en esta segunda parte de los dibujos de Fandos. Es curioso, supongo que tiene que ver con lo que nos decías al principio, que fue ilustrando a medida que iba leyendo, y entonces, claro, también esa concentración supongo que también, ¿no?, le debió influir. Además es verdad, ¿no?, que son como piezas un poco más duras. Sí, sí, efectivamente. Ahí podemos ver algunos retratos, la duquesa. Muy bien, Esta, sí, la duquesa. Es una estudiada obra del castillo de detrás. Ahí podemos ver, a ver, perdón, que no lo veo. No, está más para allá. Si nos vamos más para allá, sí, integra. Aquí la podemos ver. Claro, como sabéis, estudió en Barcelona y él vivía en el centro, en el casco antiguo de Barcelona, y ahí podemos ver la Catedral del Mar. Ah, sí. Esto es la iglesia de la Catedral del Mar, que también describe Falcones en su obra La Catedral del Mar. Bueno, y no hay que olvidar que Fandos tiene ahora mismo 93 años, ¿eh? Supongo que le habrá hecho ilusión esta exposición que te he contado. Sí, mira, le ha hecho mucha ilusión porque, de hecho, esta exposición ya él la ha expuesto en diferentes espacios. No obstante, él la concibió como una didáctica. Y pues claro, esa dedicación de convertirla en didáctica pues no la había obtenido hasta ahora. Entonces, al convertirla en didáctica, además es una didáctica que el código QR, al ser dinámico, está previsto que se pueda, hoy en día está realizada para adultos, por eso estamos recibiendo visitas de estudiantes del instituto. Esta didáctica después se convertirá para infantil. Entonces, la lectura del QR llevará a unos dibujos que colorear, con frases más para infantil. Con un lenguaje a lo mejor más sencillo, más... Muy bien, sí, sí. Bueno, Carlos, felicidades por este trabajo, por esta iniciativa que habéis tenido, porque el Cervantes siempre tendrá nuevas revisiones, porque para eso es un clásico. Yo te lo agradezco, vamos a seguir visitando lo que queda. Una ¿Sí? cosa que quería muy importante recalcar es que el Ayuntamiento de Nules, por medio de la Biblioteca Municipal y su concejala, Susana Tusón, hemos conseguido una copia autorizada por el artista de cada una de las obras, de forma que se montará sobre soporte rígido y ya llevarán integradas las didácticas. Esta copia la cederá gratuitamente el Ayuntamiento de Nules a aquellas asociaciones, fundaciones particulares o bien públicas, institutos, casas de cultura, bibliotecas, gratuitamente, pues por si quieren estudiar, quieren realizar las didácticas en cualquiera de los momentos. Quedará en propiedad del Ayuntamiento. Bueno,
eso es una iniciativa interesantísima y además aprovechamos también la posibilidad, ¿no?, de entrar en sus casas, pues eso, para que centros educativos de toda la Comunidad Valenciana aprovechen y que puedan dirigirse directamente a la biblioteca de Nules. ¿Es así? Muy bien, así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a continuar por esta bellísima exposición y, bueno, este no me parece que no es un espectador cualquiera. ¿Le gusta la exposición? Bueno, forzosamente sí. Bueno, es un placer para una servidora presentar a Fandos, al autor de esta exposición. Muchísimas gracias por estar aquí ante nuestras cámaras. Es como ya un hijo más que crece, ¿no? Porque nos decía además Carlos hace unos minutos que esta exposición es posible que además tenga un valor didáctico, es decir, que está creciendo. Sí, para mi asombro es la primera vez que cada día vienen alumnos del instituto. Lo que pasa es que son tímidos, pobrecitos. Yo les digo, preguntadme, yo estoy dispuesto a... Y muchos tengo que forzar yo la situación para que hablen. Fandos, artista incombustible, ahora mismo 93 años y aquí al pie del cañón. ¿Qué es esta serie? ¿Qué es esta familia de obras para usted dentro de su trayectoria? Bueno, esto lo hice yo, pues ahora 18 o 20 años ya. Entonces yo trabajaba en el instituto a distancia, ya lo sabes tú, pero trabajábamos solamente por la tarde y por la mañana yo me dedicaba a mi obra. Entonces estaba un poco perdido en cuanto a pintura, porque tú sabes que he hecho tantas cosas que me he mareado yo mismo. Y entonces quise tomar una especie de descanso y recuperar mis orígenes que habían sido de ilustrador. El Quijote siempre me ha rondado, ¿no? Me acuerdo que cuando fui a París había una galería que era Duncan, el hermano de Isidora Duncan, no sé si lo conoces, era una bailarina de la edad de oro de París y tal. Y había un concurso de pintura, que el premio era una exposición en Nueva York. Yo fue la primera vez que participé, era muy joven y con mucha ilusión. Gané el segundo premio y el tema era el Quijote. ¿Sabes? Y desde entonces ese tema ronda. Siempre, yo he leído el Quijote 3 veces, creo, y me gusta mucho. ¿Cómo es el Quijote de Fandos? ¿Cómo es? ¿Cómo ha imaginado en su mente este personaje? Bueno, lo he imaginado, ¿sabes cómo? Dibujando, trabajando. ¿Sabes? He ido leyendo y al mismo tiempo... Aquí hay dos fantasías. La principal es la de Cervantes, naturalmente, que tenía mucha. Y luego hay la mía, que es más modesta, pero es una alianza de las dos. Es un maridaje fantástico. A mí me gustaría, ya que nos quedan unos paneles, que nos acompañara y acabáramos la visita con usted, si le parece bien. Cuando llegan al pueblo ya recuperado Don Quijote y Sancho se arrodilla ante su pueblo. O sea que ya renuncia a la caballería andante Don Quijote. Esto ya es anterior, porque esto es la batalla del caballero de la Blanca Luna con el Quijote en las playas de Barcelona. Y nos vamos al lecho de muerte. Al final, que es la muerte ya completamente recuperado, restablecido del Quijote, apoyado por todos sus familiares. Muy doliente una obra porque el final del Quijote también es muy doliente con esos personajes que le han acompañado, con ese Sancho intentando ahora volverse él, ¿no? Volverse el fantasioso. Sancho no comprende demasiado qué es no comprende demasiado lo que está pasando, ¿no? Porque para él Don Quijote era su respiro, su otro yo, ¿no? Se había integrado. Y la muerte inexorable, que siempre llega. La muerte siempre llega para todo el mundo, desgraciadamente. Y este es el final. Bueno, lo que ustedes tienen que saber es que este artista es incombustible, que tienen aquí todavía un proyecto fantástico para visitar en la biblioteca de Nules, de aquí de este municipio, a cargo del trabajo fantástico que ha hecho Carlos Gómez y que además tendrá toda esa variante didáctica que pueden visitar, que no se lo pierdan. Manolo, muchísimas gracias. Nos emplazamos a otra para que me lo cuentes. Claro que te lo contaré, tú eres íntima mía. Seguimos hablando de cultura.